Entonces, acaba de decir nuestro queridísimo amigo Isis, habló del 19 de Kislev. Ahora es el 18 de Kislev, mes judío de Kislev. Mañana en la noche empieza la festividad de las festividades. De hecho, vamos a hacer un favor en el California Club. Están todos invitados el martes a la noche, a la tarde, también. Te puedo decir corbata, ¿no? ¿Cómo? Te puedo decir corbata. Con moñito. Tranquilo. Sí. Frac. Quiere decir que vamos Con a frac. festejar el triunfo de Argentina en el Shulcito. No el total, el parcial, el triunfo parcial. Todavía no son las finales. Las semifinales, ok. Entonces, el 19 de Kislev, se llama Hag HaHagim, la festividad de las festividades. Sabemos que todo, como hablamos varias veces, en la Torá y en la Torá, nada es al azar. Incluso los ejemplos, las expresiones, las palabras, las letras más chiquititas que parecen que no tienen que ver, tienen mucho que ver con todo. Lo mismo es con los nombres de que los tzadikim le ponen, los grandes justos, perfectos, le ponen a todas las cosas. Entonces los Rebbeim llaman a esta festividad del señor de Kislev la festividad de las festividades. O sea que todas las festividades, por ejemplo, en el judaísmo hay muchas festividades, tenemos Yom Yom Kippur, esto, lo otro, Pesach, esto, que lo otro. Pero esto se llama la festividad de todas las festividades. Y hay que entender por qué. ¿Por qué se llama la festividad de las festividades? Porque es lo más importante. Hay una parte que sí que tiene, que indica que es lo más importante. Pero ahí vamos a también a ver un poquitito, quizás el martes. ¿Tú puedes venir el martes al California Club, al Fabrengue? Sí, okay. Grande, dice. ¿Tú puedes venir el martes con Ariel? ¿Sí? Bueno, no estoy seguro porque estoy con mi hermana. Déjala tornar un poquito, Que dale. venga, Déjala de venga, joder que venga. todo el tiempo, dale, que te dale, por 5 minutos, déjala que... Vamos a festejar el triunfo contra Croacia. hermano. Exactamente. A las 2 de la tarde. Con vodka. Ariel es uno de los mejores clientes para vodka, entre paréntesis, que todos tienen que saber eso. De los mejores para vodka. Él toma por todo lo que tú no tomas. Más, y con creces. Más, Baruch Hashem. Entonces, vamos a estudiar un poquito, hay muchas cosas de lo que ver, pero vamos a hablar, ya que vamos a hablar también el martes y el miércoles, ¿por qué no también? Tenemos, el miércoles también podemos continuar, seguro. A ver, si mañana a la noche es 19, el martes a la noche sería 20 y ya el miércoles a la noche sería 21, podemos seguir también seguro, ¿por qué no? Bueno, la cosa es lo siguiente, vamos a hablar un poquitito. Lo que festejamos básicamente, resumidamente, es la liberación. Sí, creo que tenemos que cerrar porque hay demasiado ruido ahí. Si están los chiquitos ahí, vamos a poder Disfrutar de una buena clase. Lo que estamos festejando el 19 de Kislev es la liberación de la prisión del primer Rebbe de Chabad. Todos los líderes de Chabad, los Rebbe de Chabad estuvieron en la prisión. ¿Por qué? Porque se les ocurrió empezar a diseminar el judaísmo, y no solamente el judaísmo, sino que la parte principal del judaísmo, por todos lados, como nunca antes en la historia. ¿Por qué todos los líderes de Chabad se les ocurrió hacer esto? Porque el pionero, el fundador del hasidismo antes de Chabad, el Baal Shem Tov, se encontró una vez con Moshiach, el Mesías mismo, en los mundos espirituales, y Moshiach le dijo que él va a llegar cuando el Hasidus, la parte principal, la esencia de la Torá, esté diseminada por todo el mundo, por afuera, por todo el mundo, ahí voy a llegar, dijo. Entonces, por eso es que todos los líderes de Chabad, la labor principal de ellos, a pesar de que hicieron muchísimas cosas,
transformaron al mundo, estuvieron acá, ayudaron a los judíos como por doquier, que esto que lo otro, dieron su vida, incluso, pero la labor principal de todos los líderes de Chabad fue diseminar Hasidus, que es la parte principal de la toire. Que eso, porque se llama también la toire de Moshiach. Hasidus se llama la toire de Moshiach. ¿Por qué? Porque cuando venga Moshiach, la única ocupación, el Rambam Maimónides dice que todo el mundo, no solamente judíos, todo el mundo va a dejar todo lo que hace y se va a dedicar solamente a estudiar la toire de Moshiach. Eso va a ser la única ocupación que va a existir cuando venga Moshiach, nada más. ¿Por qué va a ser eso? Porque todo el mundo se va a dar cuenta que todo lo demás, además de Dios, es banal, no tiene ningún sentido. Entonces todo el mundo se va a revelar Dios de una manera única que jamás se reveló. Entonces la gente no solamente que va a querer acceder a eso, sino que se va a dedicar de lleno. La profesión de todo el mundo, así como la gente hoy trabaja, es abogada, es comerciante, que esto, cuando no llega la gente se va a dar cuenta que lo único que importa en la vida es solamente eso, nada más. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por eso todos los líderes de Chabad fueron a parar a la cárcel. Por esta razón, porque diseminaron. La razón no es solamente algo, esta es la razón espiritual. Como sabemos que todas las cosas que pasan en este mundo físico es un espejo de todo lo que pasa espiritualmente. Están todos los mundos las dimensiones espirituales, y este mundo físico terrenal es una mera reflexión, un reflejo de todo lo que pasa espiritualmente. Entonces, por cuanto que espiritualmente había un kitru, ¿cómo se dice? Una oposición muy grande en los mundos espirituales para que se revele la parte más importante de la Torah. Entonces, por eso es que acá en este mundo eso se expresó con que los líderes de Chabad vayan a parar a la cárcel. Todas las cosas que pasan en este mundo, cuando una persona tiene cualquier pequeño problemita, grande, mediano, pequeño, lo que sea, todo eso tiene una razón espiritual. Hay un dicho que el Rebbe lo trae varias veces, que dice que un akleineloch, un pequeño agujero en el cuerpo de uno, en lo físico, en la salud de uno, Dios prohíba, indica que hay un gran problema en lo espiritual. Cuando una persona tiene algo de la salud malo, eso no es al azar, no existe el azar. Porque una persona tiene un problema en lo físico, en lo material, es porque eso está indicando, es un medio reflejo de lo que está pasando espiritualmente dentro de uno, ¿sí? Encanaron al anterior, al suegro del Rebbe. No, eso también ocurrió. Todos los líderes de Chabad, los 7 líderes de Chabad, fueron a parar a la prisión. Acá estamos hablando del primero. Okay. Mañana a la noche conmemoramos la salida de la prisión del primer Rebbe de Chabad. Entonces, tanto el primero, el segundo Rebbe de Chabad, los que se festejan básicamente no son cada uno, sino principalmente la liberación del primer Rebbe, del segundo Rebbe y del Rebbe anterior. 3 veces por año la liberación del segundo Rebbe de Chabad la festejamos ahora hace unos días atrás, hace casi 10 días atrás. La liberación mañana y pasado es la liberación del primer Rebbe de Chabad, y después festejamos también en Tammuz, en más o menos junio, por ahí, festejamos la liberación del Rebbe anterior, ¿sí? Y la cosa es que todas las liberaciones tienen un común denominador. No es solamente, está conectada esta liberación, en la Gemara, el Masechta Megillah dice que todas las redenciones, Hadhu, son una sola misma cosa. Recae el nombre de redención o liberación a todas las liberaciones. Significa que por cuanto que una persona, por más que no sea un líder, una persona Dios privaba para la cárcel, ¿sí? Un judío para la cárcel. De repente ese judío sale de la cárcel, es liberado, gracias a Dios, ¿sí?
Eso es una redención, una liberación particular de ese judío. Por cuanto que ese judío tuvo una liberación individual, entonces esa liberación individual está conectada con todas las otras redenciones que hubieron y van a haber. Incluso la liberación más grande que va a ser cuando venga Mashiach y nos va a sacar del exilio. O sea, el nombre de Geula, de redención, recae, es el mismo para todas las cosas que pasan. Desde que salimos de Egipto fue la primera redención, y de ahí en más, todos los miles de años que pasaron hasta ahora, todos tienen que ver, están unidos, son una misma cosa. Y por eso, eso incluso, si eso tiene que ver con la liberación de cualquier judío individualmente, particularmente, cuanto más y más cuando estamos hablando de la liberación de los grandes líderes del judaísmo. Acá estamos festejando de los líderes más grandes del judaísmo desde hace 250 años atrás, hace 200 y pico años atrás, hace casi 100 años atrás también. Entonces, más de 100 años atrás ya. No, 1920, que van a ser casi 100 años, 1920, 27, 28. Entonces, el concepto están unidos, están ligadas todas estas redenciones. Y por cuanto que están ligadas estas redenciones, los mismos líderes de Chabad conectan un versículo de Salmos del rey David, como lo estudiamos años pasados también, del Salmo número 55, que dice en la mitad, dice ahí el rey David: Podo besholem nafshi, Dios redimió mi alma en paz, mi krablí de las luchas o de los que pelearon conmigo, que berabim hoyu y modi, porque los muchos estaban conmigo. Así es el rey David. Dios redimió mi alma en paz de las luchas porque los muchos estaban conmigo, mucha gente estuvo conmigo, por eso Dios redimió mi alma en paz. Y este es un versículo que tiene diferentes explicaciones, pero los diferentes líderes de Chabad explicaron este versículo y específicamente lo conectaron con la liberación de la prisión, la salida de la cárcel de ellos. Y los tres de ellos dijeron los festejos que hacemos, tanto con el primer rebe, el segundo rebe y el rebe anterior, los tres, cuando el momento de que Dios los liberó de la cárcel, los tres dijeron estos versículos de Teilim, de Salmos, ¿sí? Que Dios redimió mi alma en paz. ¿Por qué? ¿Qué conexión hay? Entonces, este versículo, hay muchas explicaciones diferentes, muchos discursos de Hasidus que tienen que ver con este versículo. El primer Rebbe de Chabad tiene más de uno, el segundo Rebbe de Chabad, diferentes, nuestro Rebbe también tiene diferentes versículos, diferentes discursos de Hasidus de este versículo del Teilim. Pero haciendo un poquitito, uno de los últimos discursos que nuestro Rebbe dijo de este versículo de Teilim de Salmos, explico el siguiente: que ¿qué significa Podo besholem nafshi? Dios redimió mi alma en paz. Lo que significa es que, como explicamos más de una vez, más que una que otra vez, que cuando Dios, la persona puede ganar una guerra, y aquí estamos hablando de una guerra física, como también de una guerra espiritual. Todos tenemos nuestra guerra en contra de nuestro instinto del mal. Todos tenemos un alma animal y un alma divina. Y tanto como una guerra física también, existen guerras físicas, batallas físicas. Y cuando una persona gana la guerra, eso significa una liberación. Va a haber paz, se termina la guerra, ¿sí? Sin embargo, hay diferentes maneras de cómo una persona puede ganar la guerra. Una persona puede ganar la guerra, pero eso no necesariamente significa que la cosa se acaba. De hecho, hay más de una vez en la historia que hubo guerras, se acabaron las guerras, pero el enemigo después volvieron a pelear. La Primera Guerra Mundial, un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uno de esos ejemplos no soy historiador, pero la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. 1914.
Comenzó en el 914 y terminó en 18. el 18. Entonces, cuando terminó, ¿cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Terminó con un armisticio. Significa de que los países verdaderamente no quedaron contentos de que había terminado. Nadie verdaderamente ganó la guerra. ¿Sí? Fue una guerra muy dura, que esto que lo otro, se llamó la Gran Guerra, una guerra mundial también. Pero cuando terminó la guerra, toda la gente se quedó, como se dice, con la sangre en el ojo. Y por eso es que después de unos años hubo una Segunda Guerra Mundial. Porque todo el mundo estaba todavía tratando de ver por qué este sí, por qué esto que el otro. ¿Sí? Entonces significa que una persona puede acabar una guerra, se puede acabar la guerra, pero eso no significa que se llega a una paz. Hay otro tipo de ganar la guerra, que sí, que la persona termina la guerra y ahí hay paz, ¿sí? Llega a haber una paz. ¿Sí? Y después hay un tercer nivel. El tercer nivel es que no solamente que la guerra se acaba y hay paz, sino que los enemigos dejan de ser enemigos y encima se transforman en amigos de uno. Una cosa es que hay una guerra, la guerra se acaba y el enemigo, uno de los enemigos pierde la lucha, pero él queda anulado a lo que el otro le dice. Pero no es que se transforme en amigo, no empieza a pensar de la misma manera que estaba pensando. Deja de ser enemigo, pero él tiene su opinión y yo tengo la mía. Una tercera manera es que la paz es tan pero tan grande que deja de existir el concepto de enemistad. ¿Sí? Y si esto lo podemos traer en el ejemplo del Tanya. El Tanya habla, se llama el libro de los Beinonim, el Tanya, ¿sí? ¿Cuál es una de las diferencias que existe entre un malvado, un Beinoni, un intermedio y un justo? ¿Sí? Es que el malvado no significa que la persona trata de matar o robar. Malvado significa que la persona, todos tenemos un instinto del mal y esto tenemos que estar luchando constantemente, tenemos un mal dentro de nosotros constantemente, ¿sí? Todo judío tiene eso. Después está el Beinoni, que el Beinoni logra, el intermedio es una persona que por no se transforma en un justo, ni siquiera en un justo perfecto, pero la persona logra controlar el mal y no deja que nunca se meta ni en un pensamiento, ni en una palabra, ni en una acción. Es el Beinoni, ¿sí? Y el tercer nivel es el Tzadik. ¿El Tzadik cuál es la definición de Tzadik? ¿Alguien puede decir cuál es el Tzadik? ¿Cuál es la definición del Tzadik? Que no tiene Yetzer Hara. No tiene Yetzer. ¿Qué pasó con el Yetzer Hara de él? Lo venció. Lo logró transformar al bien. Ya sea que lo transformó completamente o casi completamente. Esa es la diferencia que hay entre un Tzadik completo y un Tzadik incompleto. Existe el Tzadik completo que logró transformar a todo el mal que tiene casi 100% y el poquitito que le queda está completamente subyugado al bien. Y está el Tzadik completo, el justo completo, el cual lo logra transformar 100%, no le queda ni una pizquita ínfima de mal en absoluto, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo con el mal. El mal, entonces, una persona, pues lo mismo que dijimos en los 3 niveles que dijimos, que una persona puede luchar en contra del mal, hay una batalla, y le puede ganar al mal también. Sin embargo, así como una persona, un rayada, un malvado, de acuerdo al Tanya, la persona está luchando, pero muchas veces la persona pierde. Nos dice el instinto del mal de nosotros, no te pongas tefilín hoy. No tienes que ir a la sinagoga, no tienes que hacer esto y el otro. Y lamentablemente a veces una persona escucha, entonces a veces pierde uno. ¿Sí? Otra vez una persona gana. ¿Sí? Me levanto con el pie derecho, con tefilín, que esto que el otro, está todo bien, está contento, el día cambia, toda la vida cambia. Y con muchas otras mitzvot también. Entonces son batallas que uno va ganando. Después está el nivel que una persona logra verdaderamente, llamémoslo el primer, quizás que acabamos de mencionar es el primer. El primer nivel es el del Beinoni. El Beinoni es la persona que está luchando constantemente, pero logra vencer al instinto del mal constantemente. Ni una sola vez el instinto del mal le dice no te pongas tefilín y la persona lo escucha. No lo deja, apenas que le llega esas ganas de no ponerse el tefilín,
El del judío lo empuja con las dos manos y ni siquiera, no es que no se deja de ponerte tefilín, ni siquiera lo habla, ni siquiera lo piensa. Es lo que es un Beinoni, ¿sí? Entonces es una victoria. Esa victoria no significa que acaba con el mal. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, quizá va a tener otro sentimiento de no ponerse el tefilín. La persona esta no deja que el mal se meta dentro del pensamiento, palabra y acción en ningún momento en su vida. Es un Beinoni, pero sigue teniendo el mal dentro de sí, ¿sí? Es una victoria, es una redención, una liberación, pero no es que el mal se transformó en bien o se anuló, ¿sí? Después tenemos el otro nivel del justo, que no es un justo perfecto, es un justo incompleto. Que el justo incompleto dijimos que logra transformar al mal, pero no lo transforma completamente. Significa que a él nunca le tienen ganas de no ponerse tefilín. Existe para un sádico, para un justo eso. El sádico nunca se le ocurre tal cosa. ¿Por qué? Porque el poquitito de mal que tiene dentro de sí está completamente subyugado al bien que tiene. Entonces ni siquiera se le puede ocurrir un sentimiento, lo tiene opacado en todo el mal que tiene. Eso significa que ahí el nivel de paz es mucho mayor todavía que tiene, ¿sí? Hay una redención y liberación del mal que es mucho más grande, ¿sí? Y el último nivel de todos es el justo completo. El justo completo es aquel, como dijimos recién, que no solamente que no, el mal que tiene dentro de sí no logra él ponerlo en el, no logra meterlo dentro de sí, ni siquiera se pone a pensar, sino que todo el mal que tiene él lo logra transformar, y lo logra transformar completamente al bien. Ni siquiera el tzadik que es incompleto, lo justo que es incompleto, todavía le queda algo dentro de sí, que nunca en la práctica llega a tener un sentimiento, pero no porque no tenga el mal. El mal está dentro de él todavía, lo tiene opacado. El justo completo no tiene mal en absoluto, significa que lo logró transformar completamente. Y esto es lo que significa estos niveles. Tenemos eventos en la historia que tienen que ver con esto. Cuando empezando con el rey David, acá presente, David Mordejai, él dice, el rey David dijo en el libro de Salmos de Teilim, dice que Dios redimió mi alma en paz de las batallas porque los muchos estaban conmigo. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de redención o de liberación Dios le otorgó al rey David? De los diferentes casos. Saben que toda la vida completa, ¿sí? Porque eso parecería cierto. Porque dice el versículo, Dios redimió mi alma en paz. Entonces es una redención completa, ¿sí? Es una liberación completa. Sin embargo, vemos que hay muchas, podemos ahondar en el tema mucho. Toda la vida de David Amelech estuvo plagada de problemas y de luchas. Hasta incluso justo antes de morir, no sé si saben esto, pero hay muchas cosas interesantes de la vida de David Amelech, que justo en el lecho de muerte, él ya había dicho que su hijo Shloime, el rey Salomón, él iba a ser el rey, y así termina siendo. Pero antes de que fallezca el rey David y el rey Salomón, entre paréntesis, tenía 13 años nada más. 13, bar mitzvah. Antes de que asuma él, le tratan de hacer una oposición, y hay otro hijo del rey David que él se quiere postular para ser rey. Y tiene que venir la esposa, la mamá del rey Salomón, justo en el lecho de muerte al rey David, y le tiene que decir: ¿cómo? ¿No prometiste, dijiste que el rey Salomón, mi hijo, iba a ser nuestro hijo, Salomón iba a ser el rey? Que sí, que no, que al final termina siendo el rey Salomón, que está curado. Pero lo que quiero decir es que hasta el último momento en su vida, el rey David estuvo, de hecho, la razón por la cual el rey David hizo todo esto solamente para construir el templo.
El propósito de la creación es que Dios se revele, de que nosotros nos revelemos a Dios a través de cumplir todos los preceptos en la Torá. La única manera de cumplir todos los preceptos, las mitzvot que hay en la Torá, es solamente si tenemos un templo. En el templo, en Jerusalén, es donde se cumplen la mayoría de los 613 preceptos que hay. Entonces, David Amelech, desde que recibimos la Torá en el monte de Sinai con Moisés Rabbeinu, hasta que vino David Amelech, pasaron cientos de años, ¿sí? Casi 400 y pico de años más o menos. Entonces, cuando viene David Amelech, Dios decide, se acabó, vamos a acabar con todos los enemigos, el templo no puede existir siempre y cuando haya enemigos, Dios tenga sus enemigos y el pueblo de Israel tenga enemigos. Entonces vamos a terminar a acabar con todos los enemigos de Dios y del pueblo de Israel y ahí vamos a poder construir el templo. Sino que todas las luchas, a pesar de que la vida de David Amelech, del rey David, estuvo plagada, llena, copada de batallas, y al final logró terminar con todo. Sin embargo, él no pudo terminar construyendo el templo. La única razón que hizo todo eso fue solamente para poder cumplir con la voluntad de Dios y construir el templo y que Dios se revele para que todos los judíos como cumplen las mitzvot. Sin embargo, cuando él acabó con todos los enemigos, Dios le dice no. ¿Por qué? Le dice, porque derramaste mucha sangre. Eso había leído. El propósito del templo es que haya una paz, la entrega de la Torá, y por consiguiente el cumplimiento de la Torá es que haya una paz universal. Y por eso le dice Dios, tu hijo Shloime, la palabra Shloime significa la paz de Dios, cuando en sus tiempos va a reinar la paz y él va a ser el que va a construir el templo. Pero vos por cuanto que derramaste tanta sangre durante tu vida, entonces no vas a poder construir el templo. Entonces David Amelech le dice enseguida, entonces matame enseguida, le dice, sácame acá de la película. Porque si yo la única razón que yo hice todo esto fue para complacerte a vos, Dios, entonces sacame enseguida de acá y que venga mi hijo. Si ese es el propósito de la creación principal. Eso también muestra el sacrificio tremendo, total, absoluto del rey David que tenía por Dios. Uno de los tzadikim más grandes, casi uno de los más grandes, uno de los más grandes de toda la historia. Pero el punto que estamos hablando acá es que todas las batallas que ganó el rey David aparentemente no parecen encajar con esta definición que acabamos de decir, que él fue liberado en paz, Dios lo liberó a él en paz. David Amelech dice, Dios redimió mi alma en paz. ¿Cómo es que, por un lado, David Amelech parece estar contento de que Dios redimió su alma en paz, porque los muchos estaban conmigo? Sin embargo, él acabó toda su vida, no construyó el templo tan querido que él quería, que Dios quería, y encima de eso, los enemigos del pueblo de Israel siguen estando. O sea, él acabó con todo, mejor dicho. Pero el propósito final de esta paz, que así como dijimos antes, que un sádico, un justo completo, él logra transformar todo el mal en bien, eso está simbolizado por la construcción del templo. Recién cuando el rey Salomón construyó el templo, ahí es que empieza a haber una paz universal, nunca vista jamás en el mundo. ¿Qué edad tenía el rey David cuando murió? 70. 7-0. 7-0. Yo estaba conectado con Adán Arishon. Correcto, sí señor, Vos exactamente. lo pones en 64 y en 64 yo me congelo. No, 64 no, 70 dijimos. No, 70. estamos hablando de la temperatura. Entonces 64 quiere decir que vos disfrutás y los demás nos congelamos. Estás equivocado, toda esa Bueno, muchachos. El 70 cuando empieza Ok. a hablar, se pone Bueno, a ok. ¿No te crees que voy a Entonces, hacer más de los pulmones por vos? Dios prohíba. Entonces, 70 se pone. entonces tenemos que entender qué significa esto. Entonces, la cosa es el siguiente. Dentro de las luchas de las batallas mismas, lo que ocurre es lo siguiente. Las batallas que David Amelech tuvo, existe un nivel que hay una batalla
y los enemigos pierden, el enemigo pierde la batalla, y sin embargo se puede considerar una paz completa. ¿Por qué? Porque cuando hay una batalla y después se gana esa batalla, y después esa batalla se gana hasta tal punto que el enemigo termina siendo completamente anulado al otro, eso significa que de alguna manera hay una cierta paz. Y eso es lo que David se está refiriendo. Y no solamente que el enemigo pasa a ser un amigo. En la práctica lo que significa, lo que ocurrió fue lo siguiente, que David Amelech, el rey David, logró tener a los últimos, casi antes de 3 años antes de morir, si no me equivoco, logró tener, ya estaba todo su poder, estaba esparcido por todo el pueblo de Israel, e incluso otras naciones también sabían que nadie se puede meter con David, pero uno de los hijos, Absalom, empieza a hacer una revolución, una rebelión. Y hasta tal punto que el rey David se tiene que escapar de Jerusalén, ¿sí? Y cuando se escapa, a duras penas se puede escapar, casi más lo matan. Y justo cuando termina de ahí, cuando se salva de esta, es que él escribe el libro, dice esto en el libro de Salmos, dice que Dios redimió mi alma en paz. ¿Qué significa? Que los soldados de Absalom, de su hijo, el que estaba haciendo la revolución en contra del rey David, ellos mismos empezaron a pedirle a Dios que gane David. ¿Cuántos hijos tenía? 3, está escrito 3, a ver. Todos varones. Sí. No, tenía más, no, tenía hijas también. ¿Cuántos son en total? Son varios. Son varios. Está el hijo con la hija también que... Sí. Ok. Entonces, cuando el rey David, cuando los adversarios del rey David, que son parte del equipo de su hijo, el que hizo la revolución Absalom, ellos empiezan a rezarle a Dios para que David gane la batalla, la lucha. ¿Cómo se entiende eso? Es porque David Amelech tuvo una manera de ganar la guerra que estuvo por encima de cualquier otra, tuvo un arma poderosa que no permitió que ni siquiera que la gente pueda estar en contra de él. Normalmente las guerras se luchan, se ganan con cuanto más poderoso es uno de los dos bandos, entonces se gana la guerra, ¿sí? Pero hay ciertas veces que se gana la guerra porque no es solamente que el enemigo tiene más fuerza, tiene más poder, sino que el enemigo tiene una cierta arma especial o algún poder especial en el cual el enemigo se anula completamente, no es que pierde la guerra, sino que el enemigo se da cuenta que ni siquiera puede llegar a pensar en luchar. Por ejemplo, un ejemplo de esto, la Segunda Guerra Mundial, la mencionamos recién. En la Segunda Guerra Mundial se usa por primera vez la bomba nuclear. La bomba nuclear fue un poder nunca visto en la historia, que apenas que se desató ese poder nuclear, no solamente Japón, que era el enemigo de Estados Unidos y de los aliados, sino que en todo el mundo dijeron, la gente se quedó congelada y todo el mundo dijo, nada puede, todos los países del mundo, al unísono, todos dijeron, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que bajar los brazos, no podemos seguir con esto. Hasta tal punto que Japón mismo y todas las naciones del mundo dijeron, no solamente ganó la guerra a Estados Unidos,
Ni siquiera se les ocurrió en la mente poder llegar a empezar a levantar ni un dedo jamás. Entonces, esto es lo que pasó, parecido a esto, con David Amelech. Y por eso es que los soldados del contrincante de él, Absalom, empiezan a rezarle a Dios para que gane David Amelech en vez de que ellos ganen la guerra. Estaban luchando, pero estaban pidiendo a Dios que David Amelech gane la guerra. ¿Por qué? Porque David Amelech tuvo más que una bomba atómica. David Amelech habría escrito ya el libro de Salmos. Y el libro de Salmos es eso si ustedes saben, pero una de las cosas, tiene muchas virtudes el libro de Salmos del Teilim. Una de las cosas que tiene el libro de Teilim es que la mayoría de los rezos que un judío le hace a Dios provienen de los Salmos del rey David. Todos los rezos que los judíos venimos haciendo en los últimos 2000 años, más de 2000 años, provienen de los Salmos de David. Significa que cada vez que la gente que hizo organizó los rezos de todos los judíos en los últimos 2000 años, se dieron cuenta, estaban muy conectados con Dios, y se dieron cuenta que un judío tiene diferentes maneras de conectarse con Dios. El rezo es quizás la manera más principal de cómo conectarse con Dios. Cuando una persona, un judío, le reza, se pone tefilín todos los días y reza a Dios, dice las palabras que tiene que decir y que esto que lo otro, básicamente no hay nada que pueda en contra de eso. Y estos tzadikim que organizaron el rezo, que todos los judíos decimos, conocemos 2000 años, se dieron cuenta que el poder del libro de Teilim, de Salmos del rey David, es tan grande, que básicamente llega a los oídos de Dios, no importa todas las falencias, todas las deficiencias que un judío tenga. Si un judío tiene, digamos, es un tzadik, es un justo, o es un buen judío, que esto que lo otro, entonces obviamente hay más chances que Dios lo escuche a él. Pero David Amelech escribió este libro de Salmos, en el cual no importa en qué niveles cada judío esté, cada vez que un judío dice Teilim, los Salmos, y por ende también todos los rezos que un judío hace, es algo que hace siempre y cuando el judío lo haga con los tefilin, como él tiene que hacer obviamente, es algo que llega, no hay ninguna barrera, por más que el judío pecó acá, pecó allá, Dios prohíba, no importa lo que haga, sin embargo, cuando el judío se quiere conectar con Dios, de esta manera, no hay cosa en todo el universo que pueda parar esto. Hay muchas historias, no es solamente un concepto que está escrito, sino que hay muchísimas historias durante toda la historia de la humanidad que prueban este punto. Que judíos, no importa en qué nivel estén, cuando se conectaron con Dios de esta manera, pasaron milagros. Gente iba a morir, que esto que lo otro, los iban a matar, se salvaron, que esto que lo otro. ¿Por qué? Porque regresaron a Dios de la manera adecuada. Entonces, cuando David, el rey David, de repente hace el libro de Teilim, Salmos, entonces automáticamente, incluso los contrincantes de él, de repente empiezan a rezarle, empiezan a sentir que ellos están equivocados, que la que tiene la posta es David Amelech. Por más que el otro no era ningún estúpido, el hijo también era una persona que sabía hablar muy bien, y que esto, sin embargo, se empiezan a sentir la divinidad que verdaderamente que David Amelech que tenga razón. Entonces es como el libro de Teilim es una bomba atómica, digamos, que es tan poderosa, que por eso, ¿qué significa? Que no es solamente un arma más, no es que David Amelech logró vencer al enemigo. Los enemigos se transforman en amigos. Los enemigos se dan cuenta, así similar, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial quizás no es el mejor de todos. El mejor de los ejemplos es cuando venga Moshiach. Cuando venga Moshiach, no solamente, primero que se acaba todo el mal, no solamente todo el mal, todos los tipos de mal y de impureza que existen. Y además de que se acaben todos los tipos de mal y de impureza que existen, ninguna persona se va a transformar, va a pasar a ser la transformación de todo concepto impuro y de maligno, malo, se transforma en santo. Los árabes van a pasar a ser amigos. Correcto, exactamente, tal cual, exactamente.
Hay una nación, que es la nación de Amalek, que hay que acabarla. No sé quién es, que de acuerdo, depende cuál. A cierta gente, una nación va a tener que ser completamente destruida. Pero en la gran mayoría del mundo sí, va a terminar. De verdad, no sé si vieron el otro día, vieron que estaban cantando, no sé si en Qatar, estaban cantando la hinchada argentina, que ganó Argentina, y había una bandera palestina. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso o no? ¿No? Un argentino Tiraron 100 pesos. para Palestina. No sé si era un argentino o un árabe, que ahí es un país árabe. Hay que ver, no sé lo que es, pero. Regálame un minuto. Dale. ¿Quién vino el día miércoles pasado? El día miércoles pasado yo vine. Yo vine. Albertico. Ariel está en gemología. ¿Me Gem. pasaron o no? No, no está. Estaba acá, gemología acá. Gemología es la ciencia de que uno aprende de las piedras preciosas. El estudio, De las- identificación y historia De las piedras preciosas. Bueno, acá creo que es lo que hacemos. Acá estudiamos las mejores piedras preciosas que hay en todo el universo, que es la Torah, el judaísmo. Y en Israel encontraron piedras preciosas. Claudio Bozo Greenberg. ¿Quién más? Con N. ¿Quién más? Yo tengo grabado. Greenberg. ¿Ah? Con N. Buenísimo. Ahí está. Entonces, entonces para terminar, estamos hablando que este es el tipo de victoria que ocurrió en los tiempos del rey David. Al final de sus días, cuando hay esta revolución de su hijo Absalom, que los soldados de Absalom empiezan a rezarle a Dios, para que gane David Amelech la lucha, es porque se reveló este gran poder de Teilim, de Salmos del rey David, que hizo, como decimos, el rezo a Dios, cuando está predicado de la manera adecuada, logra que la gente de repente se dé cuenta de la verdad, no importa en qué nivel la persona esté. Estas eran gente que no eran justos, estaban metidos en una impureza muy grande. Sin embargo, incluso hasta ellos lograron darse cuenta que Dios estaba con David Amelech y por eso le rezan a Dios que gane David también. Entonces, eso es lo que significa el versículo de que Dios redimió mi alma en paz. A pesar de que hubo una lucha, hubo confrontación, una bélica en la práctica, hubo armas y derramamiento de sangre. Sin embargo, el hecho de que los opositores se transformaron, cambiaron de opinión y se transformaron en buenos, significa que Dios redimió mi alma en paz. Sin embargo, ese no es a diferentes niveles de cómo y cuánto puede existir una liberación, una redención en paz. David Amelech empezó la cosa. Y él escribe este concepto en Teilim, en Salmos. Pero después de eso, un nivel superior de liberación pacífica es el nivel que hubo en los tiempos del rey Salomón, el hijo de David. Ahí hay una redención pacífica en el cual a ninguna persona se le ocurre, se transforma todo el mundo, no solamente en no querer luchar, sino que todos los tipos de males que hubo en el mundo, en los tiempos del rey Salomón, Shlomo Amelech, fue el mejor ejemplo que el mundo tiene, la historia tiene, de lo que va a pasar cuando venga Moshiach. ¿Por qué se termina? Justamente, porque de repente, así como el libro de Teilim, de Salmos del rey David, fue una fuerza divina que se reveló acá en la tierra y logró que incluso la gente más baja se diera cuenta de lo que es Dios. Lo mismo ocurrió con el rey Salomón. Shlomo Amelech fue una alma tan poderosa que logró que todo el mundo, la revelación divina, se revelara tanto en todo el mundo entero, no solamente con David Amelech. Con David Amelech eso ocurrió en ciertos lugares, con los contrincantes de David. El rey Salomón llegó a ser el rey más grande de toda la historia, no solamente de acuerdo a los consejos que hizo el judaísmo, sino que universalmente. No hay ningún otro rey que se le pueda comparar al rey Salomón en la historia. ¿Cuántos reyes había
en la historia de los judíos? ¿Solo David Amelech y Salomón o había No, más? no, hubo varios, hubo varios. Rey Shaul. Sí, Cientos. sí. ¿Cuántos? Cientos. ¿Cienes? ¿Cientos de reyes? No, Shaul, no sé sí. yo, no. ¿Cientos? ¿Por qué מלכות no? ישראל, מלכות יהודה. ¿Cómo? מלכות ישראל, מלכות יהודה. Ah, no, 100, no creo que llegó a 20, ¿no? No, sí, más o menos. Desde yo hay que fijar a ver, lo podemos fijar una tarea para la ¿Por qué no clase. se habla de ellos? Siempre- Sí, ¿cómo que? ¿Está escrito en seguro? Sí, seguro que sí. Hizquio, hubo reyes buenos, reyes malos, hubo dos reinos, como está diciendo acá, seguro. Pero la cosa, La reina Esther. No se puede. la reina Esther, ¿No se cuenta? No, que ya está. no, creo que ya sé, no sé Ya si había cuándo. machismo en esa época. en dominio, ¿no? Estaba en dominio otra vez. No empecemos con temas controversiales porque hay gente casada acá. Somos Te todos. quiero hacer una pregunta, pero que quede la pelota picando Sí, para el miércoles. ok, dale. A ver si me acuerdo. Para el martes. Para el martes que no. El martes, no vemos, están todos el martes invitados. del- Gran Fabián Gran. Gran Fabián Gran. El martes, ¿Puedo ir con una camiseta? Claro. de acuerdo a lo que va a pasar en el partido. Sí. Shloimele, ya se ha ganado ese partido. 19 reyes de Israel y 19 reyes de Judá. Ahí está, 19 y 38. Ahí está, 38. 38. Justo 19 de Kislev, 18 de Reyes. 38 reyes. Bastante, bastante. Nunca equipos tan buenos como ¿cómo se llama? Inglaterra, Brasil, se habían ido tan rápido. Nunca había pasado. Bueno, entonces, Carmen, ¿cuál es tu...? La pregunta pero para el martes, ¿eh? El Ok. martes que nos reunimos en el Shulcito. Ok. Me parece siento algo contradictorio, Sí. que si Hashem le dio semejante poder y altura y importancia al rey Dubel, Sí. al Dubel rey, lo convierte en el más grande conquistador y conquista la paz mundial, Sí. que con una mano le dice, bueno, vas a hacer esto, esto y esto. Sí. Lo logra, y con la otra mano le dice, no vas a poder hacer el templo. Sí, señor. Entonces, como Bueno, justo vamos a terminar la clase con este concepto último que estamos hablando, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. David Amelech fue, por más grande que fue, y logró este nivel, como él dice en el libro de Salmos, Dios redimió mi alma en paz, me liberó, redimió mi alma en paz. Eso fue solamente el comienzo de este concepto. Pero no es el sumum, la totalidad de este concepto de que Dios redima el mundo en paz. Su hijo, el rey Salomón, Shlomo Amelech, logró un nivel más grande incluso que su padre, de traer la paz al mundo. Y hasta tal punto que lo que ocurrió en los tiempos del rey Salomón al construir el templo, eso se expandió, la paz universal en todo el mundo entero. A tal punto que todo el mundo se anuló casi completamente a Dios. No solamente, primero no hubo ninguna guerra en sus tiempos, en todo el mundo, no solamente en Israel. En todo el mundo, jamás conoció un nivel de paz como en los tiempos del rey Salomón. Además de eso, estamos hablando de la lucha que hay entre el mal que todos tenemos dentro de nosotros y el bien que todos tenemos dentro de nosotros. Eso casi dejó de existir en los tiempos del rey Salomón. La gente, había una divinidad tan esparcida por todo el mundo que la gente y los judíos estamos haciendo tanto lo que Dios quería. El templo estaba construido, hacíamos por primera vez en la historia empezamos a cumplir casi todos los preceptos que están escritos en la Torá de la mejor manera posible, todo el sacrificio, que cuando eso fue la divinidad era tan grande que todo el mundo básicamente, la gente dejó de hacer idolatría. Siguió existiendo el concepto de idolatría. No es que se desapareció, pero se anuló. Por ese momento, mientras el rey Salomón, Shlomo Amelech, vivió, básicamente, incluso tiempo después también, casi desapareció. ¿Sí? Todos los conceptos, toda la idolatría, la matanza, todas las cosas malas, el mundo entero estamos hablando. ¿Sí? Primero que eso es un nivel de lo que dice el rey David en Tehilim, Dios liberó, redimió mi alma en paz, creció mucho más, exponencialmente, más que esta victoria que el rey David había tenido
solamente con los rebeldes, ¿sí? Y el tercer nivel es cuando venga Moshiach. Cuando venga Moshiach llegamos a la totalidad, incluso por encima de los tiempos del rey Salomón. Cuando los tiempos del rey Salomón de Shlomo Melech, es verdad que todo el mundo se anuló a Dios y que esto no hubo guerras y dejó de haber idolatría, que esto que lo otro. Sin embargo, no es que desapareció, todo el mal no se transformó en bien, se anuló, pero no se transformó en bien. O sea, significa que la gente, el concepto de idolatría todavía estaba en el mundo, dejó de funcionar, pero no es que desapareció. Cuando venga Moshiach es un nivel superior y el más grande de toda la historia, que significa que Dios redimió mi alma en paz, lo que dice el rey David en Tehilim. Significa que ahí sí verdaderamente va a ser así como en los tiempos del rey David. Los enemigos del rey David se transformaron y empezaron a sentir que Dios estaba con David. Lo mismo va a pasar cuando venga Moshiach, pero a nivel universal. En todo el mundo, no solamente que la cosa va a pasar como en los tiempos del rey Salomón, que se va a anular toda idolatría, toda inmoralidad, toda corrupción, todo esto, sino que la gente ni siquiera va a existir ni la más remota posibilidad que no solamente los judíos, que ninguna persona en el mundo no quiera hacer lo que Dios le dice. Si uno se pone a pensar en este concepto, medita muy poquito, un minuto en esto, si uno se pone a pensar, no estamos hablando de un solo tipo de mal. Hay muchos tipos de mal. Existe la idolatría, la corrupción, esto, lo mucho, ¿sí? Estamos hablando acá de que todos los tipos de mal que existen, primero dejan de existir, y encima de dejar de existir, son transformados al bien. En ningún lugar del mundo va a existir ni una sola persona, ni un animal, ni un vegetal, ni un ángel, nadie en todo el mundo, el cual no sienta y quiera hacer solamente lo que Dios quiere. Una vez más, repetimos al principio, dijimos que Rav Maimónides dice que la única ocupación en todo el mundo va a ser solamente estudiar la Torah de Moshiach, lo que Dios dice. Es algo que nunca ocurrió en la historia de la humanidad. Entonces eso significa que el nivel de paz, de divinidad que se va a revelar en el mundo va a ser tal que la esencia de todo es Dios. Todo es Dios. El aire es Dios, sol es Dios. Lo que pasa es que Dios hoy en día está oculto. Entonces por eso la gente puede usar el sol para idolatría. La gente puede usar esta mesa para comer algo no kosher. La gente puede usar un montón de cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios se oculta. El nivel de revelación divina que va a existir cuando venga Mashiach va a ser hasta tal punto que todo el mundo, todas las cosas y todos vamos a sentir como que todo verdaderamente es Dios. Entonces, si uno siente que es Dios, se acaba el ocio. La gente puede ser ociosa, puede quedarse en la cama no haciendo nada, porque no siente que es Dios. Si uno se da cuenta que es Dios, lo único que uno va a sentir dentro de sí mismo va a ser solamente la única verdad que uno es Dios. Si lo tengo dentro de mí a Dios y siento que es eso, entonces me pongo los tefilín todos los días, como kosher, hago esto, lo otro, voy a hacer los sacrificios, todas las cosas. Eso es básicamente el de...